Yo tengo bastantes años trabajando el tema agroclimático en la producción de frutales. Eh, Hay mucha información o muchos datos, digamos, en los campos. Hay muchos campos que tienen estaciones meteorológicas, tienen muchos datos, pero en pocos campos los transforman en información. La idea de esta presentación es tomar algunos indicadores que nos puedan servir para tomar decisiones y para también poder comparar el comportamiento de la producción entre temporadas. Básicamente voy a hablar en distintas etapas de la producción del manzano, de la temporada. Voy a empezar con la acumulación de frío, posteriormente pasaré a la etapa de floración y cuaja, después en la etapa de crecimiento de fruto y finalmente en la etapa de pre-cosecha, donde ocurren algunos fenómenos climáticos que nos ayudan a sacar un producto de buena calidad o en caso contrario a veces tenemos un mal producto. Entrando en contexto, para ponernos nosotros en la situación climática en la cual estamos, nosotros tenemos que en la zona de Curicó, hablemos que esto representa más o menos la zona centro-sur, tenemos eh, un ciclo de precipitaciones bastante bajas, ¿ya? En esta gráfica muestra hacia abajo, ¿cierto?, los déficits de precipitaciones que hemos tenido en los últimos años y lo que está hacia arriba son los años en los cuales hemos tenido algún superávit pequeño de precipitación. Esto también incide bastante en la producción de frutales porque estos años de baja precipitación también tienen un comportamiento negativo sobre la producción de manzana, especialmente en la zona centro-sur. Este es un pequeño resumen de las precipitaciones por década en la zona de Curicó, donde vemos que en los años 50 el promedio de precipitaciones era sobre los 700 milímetros. En los años 60 tuvimos un pequeño ciclo de baja, que la precipitación promedio llegaba a los 600, en los 70 a los 800, en los 80 a los 700, pero en las últimas 2 décadas nosotros hemos tenido ya una baja bastante considerable en las precipitaciones. Eh, Nosotros tenemos que en la década del 2000, 2010, el promedio de precipitaciones para la zona centro-sur, la zona de Curicó, llegó a menos de 500 milímetros. Y en los 5 años que llevamos de este periodo, el 2020, el 2024, más o menos mantenemos el mismo periodo, o sea, la misma cantidad de precipitación, o sea, bastante baja con respecto a las décadas anteriores. Eso influye también por el hecho de que nosotros tenemos algún comportamiento anómalo en cuanto a temperatura, al registro de horas frío también y las temperaturas que nos han provocado algún problema en la temporada de crecimiento de la fruta. Siguiendo la etapa fenológica del cultivo, nosotros tenemos que los frutales de hoja caduca, ¿cierto?, entran en un proceso de dormancia, en la cual eliminan las hojas para sobrevivir al periodo de invierno. Esto ocurre cuando la radiación solar empieza a disminuir y la temperatura en otoño también baja, ¿cierto? El árbol deja de hacer fotosíntesis, elimina las hojas y acumula ciertos inhibidores de crecimiento y eso hace que las yemas entren en un estado de dormancia. Al estar en este estado, las yemas soportan temperaturas invernales bajo 0 grados, dependiendo también del grado de reserva que tenga. Durante el invierno la planta se expone a baja temperatura, las yemas van degradando estos inhibidores y acumulan promotores de crecimiento. Y el receso, esta etapa termina cuando el 50% de las yemas son capaces de brotar. Ese proceso se llama ecodormancia. A partir de ese minuto, las yemas ya son capaces de brotar siempre y cuando tengan condiciones externas, en este caso calor. Ahí comienza la brotación. ¿Qué factores afectan esto? Obviamente todas las variedades tienen distintos requerimientos de frío. También el tipo de yemas dentro de una planta, de un árbol, también tiene distintos requerimientos de frío. La caída de hoja indica
que a partir de cuando ya tenemos 50% de hoja en el suelo, empieza realmente la acumulación de frío. Y también esto depende de los distintos otoños, por eso que les mostré el tema de las precipitaciones, luego voy a ver el tema de las temperaturas. Tenemos a veces otoños bastante temperados, los cuales la hoja se cae bastante tarde, y un inicio del periodo de receso bastante tarde también, lo que no es bueno, como ocurrió este año. Hay años como el año anterior que tuvimos una entrada en receso bastante buena, tuvimos un abril frío, un mayo bastante frío, y la acumulación de frío partió bastante temprano en forma consistente, a diferencia de este año que tuvimos una acumulación de frío muy tarde, partimos a fines de mayo recién. Como le decía, el tipo de yema también tiene requerimientos distintos. La yema floral requiere menos frío que la yema vegetativa. Por lo tanto, los años de poco frío de invierno, las yemas vegetativas, las hojas, tienden a salir un poco más tarde. Las lluvias de alguna forma también compensan en parte el frío, dado que baja la temperatura de la yema y le hicieron algunos inhibidores. Y lo más importante, por eso lo tengo con mayúscula, que las reservas también determinan la necesidad de frío de la yema. Una yema con una baja acumulación de reserva requiere más frío para tener una buena rotación en el periodo de ecodormancia. Como les comentaba, esto es un proceso que es paulatino, tiene que haber una aclimatación, ¿cierto? Porque los tejidos verdes no soportan temperaturas bajo cero, y esta aclimatación empieza a partir ya de abril, donde aumentan los azúcares en las vacunas de las células. Eso permite que baje el punto de congelación del agua, baja la formación de cristales de hielo, y también se protegen los tejidos con tejidos algodonosos, y las yemas también están protegidas por brácteas, escamas. ¿Cómo nosotros medimos el frío? ¿Y para qué le sirve el frío a las plantas de hoja caduca? Una planta de hoja caduca, en el fondo, tiene que saber cuándo transcurre el periodo de invierno. Entonces, una manera de saber cuándo transcurre el periodo de invierno y no brote a mediados de invierno, ¿cierto? Y se afecte por las bajas temperaturas, eh, tenemos que la planta empieza a acumular frío, y una vez que cumple este requerimiento de frío, está preparada para, y ese preparado para depende, como les comentaba, de las temperaturas posteriores. Un indicador bastante común, bastante eh, fácil de medir y de contar, son las horas frío. La hora frío es es un rango de temperatura bastante discreto, va entre 0 hasta 7,2. Eso significa que cada hora transcurrida en el día dentro de ese rango es una hora frío. Pero si tenemos temperaturas que están en 7,3 o 7,5 grados Celsius, no se cuenta como hora frío. Y sin embargo está cerca de lo que la yema requiere. No olvidemos que estos son unidades biológicas, por lo tanto hay distintos requerimientos entre plantas, entre huertos, depende del requerimiento de frío de la variedad, como les comentaba, del portainjerto. Los portainjertos clonales, ¿cierto?, requieren menos frío que un portainjerto franco, ¿ya? Y también tiene que ver con la cantidad de reserva que puede acumular cada uno. Esto es una medida del frío de invierno bastante antigua, cuando antiguamente tenían eh, estaciones meteorológicas que eran bastante simples, difíciles de acumular datos. Hoy día tenemos estaciones meteorológicas automáticas que nos entregan un dato cada 10, cada 15 minutos. Posteriormente se desarrolló el modelo de unidades de frío. Richardson lo hizo en los años 70, donde Richardson lo que hizo fue ponderar el frío de invierno de acuerdo a ciertos rangos. Esta ponderación la hizo para duraznero, ¿cierto? El modelo de Richardson se hizo para duraznero, y posteriormente se hizo una modificación, que es el modelo de North Carolina, que es el Richardson modificado, y ese sí fue desarrollado como para manzano, ¿ya?
En términos generales, ¿cierto? Lo que está fuera de los rangos acumula o no acumula unidad de frío. Los rangos óptimos, en el caso de Richardson, va entre 2,5 y 9,1 grados Celsius, es una unidad de acumulación de frío. Si lo pasamos al modelo de hora frío, los 9,1 estarían fuera. Y lo que sí tiene este modelo, que se hicieron algunas modificaciones en algunos países, es que cuando las temperaturas superan cierto umbral, empieza a restar frío. Cosa que en Chile prácticamente no ocurre, pero en Sudáfrica y en otros países de clima un poco más cálido, le quitaron el rango de, de temperaturas que restan frío porque al final nunca acumulaban frío en las temporadas, sin embargo las plantas brotaban igual y florecían igual. Este es un gráfico de la zona del Curicó, donde tengo la acumulación de frío de algunas temporadas. Eh, las acumulaciones parten hasta fines de mayo, ¿cierto? Con distintos niveles de acumulación. Hay años bastante alta la acumulación durante mayo, como fue el año pasado, el 2024, ¿cierto? Y el año presente, ¿cierto? El 2025, partimos con una muy baja acumulación de frío, pero hacia el final del periodo, hablemos hacia fines de julio, principios de agosto, logramos una cantidad de frío bastante alta, ¿ya? Ahora, esto es importante porque no basta solamente con la acumulación total de frío, sino que también nosotros tenemos que saber cuál es la dinámica de acumulación de frío. Este año, si bien nosotros logramos acumular el frío necesario para algunas variedades y algunas especies, el comportamiento que vimos, que estamos viendo durante la primavera, ha sido como bastante errático. Es como que no se acumuló tanto frío y yo creo que ahí está influyendo principalmente la acumulación o la mala acumulación temprana del frío durante mayo y una mala aclimatación. Respecto de Richardson, sí tiene un comportamiento de las unidades de Richardson bastante eh, parejos en los años. Hay variaciones, pero siempre se logran una cantidad de unidades bastante alta. Hacia el 5 de agosto siempre estamos sobre 1000 unidades de Richardson, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos en el frío para los manzanos, las unidades de Richardson se adaptan bastante bien. Por lo tanto, hablar de 1000 unidades de Richardson podría ser equivalente a hablar a 1000 horas frío, ¿ya? Y efectivamente nosotros vemos de que en la zona centro-sur, la necesidad de frío casi siempre se cumple con pequeñas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones las más importantes? Alguna floración un poco más larga, mientras menos frío yo acumule, la floración es más larga, es mucho más dispareja. Hay años que florece primero la parte inferior, siempre hay más bajas temperaturas ahí que la parte superior del árbol, ¿ya? Pero todo esto está supeditado a la acumulación de calor posterior, que lo voy a explicar en un rato más. Entonces, haciendo un pequeño resumen de la acumulación total de frío entre el 1 de mayo al 15 de agosto, en este gráfico lo que quiero mostrar es lo siguiente. La acumulación de unidades de Richardson, que son equivalentes a hablar horas frío para los manzanos, es bastante pareja durante los años. Hay pequeñas, algunas variaciones, algunos años, pero es menos variable que lo que está abajo, que es la gráfica de horas frío. La gráfica de horas frío tiene una oscilación bastante grande entre temporadas. Pero se sigue usando el concepto de hora frío porque es el más conocido. Todas las variedades vienen con un requerimiento de frío basado en hora frío, pero nosotros tenemos que pensar y hoy día hablar de unidades de frío. Y cuando hablamos de unidades de frío, en el caso de los manzanos, básicamente nos estamos refiriendo a las unidades de Richardson o en este caso el modelo modificado. Desde el año 98 hasta el año 2025 hemos tenido en el caso de acumulación de horas frío
máximos sobre 1300 al 15 de agosto del año 2007 y mínimos de alrededor de 600 horas eh, en ese periodo. Richardson oscila sobre los 1200 hasta las 1600, o sea, estamos hablando de un nivel bastante alto, ¿ya? Este esta tabla de unidades de frío es para algunas variedades de manzano, donde vemos que la variedad Crispy, Pink Lady, es la que requiere menos frío y los extremos son las rojas delicios que requieren alrededor de 1200 a 1300. De ahí también la explicación a que la industria de la manzana se ha ido trasladando, la producción se ha ido trasladando más hacia la zona sur. Los Ángeles, Angol, Traiguén, porque ahí sí tienen requerimientos climáticos bastante buenos para las distintas variedades, ¿ya? En la zona centro-sur cada vez queda menos producción, salvo los huertos que están un poco más en la zona de precordillera, que sí sí cumplen con algunos requisitos de frío y algunas condiciones climáticas para la toma de color de la, de la manzana. Pongo acá las diferencias de un receso invernal con una alta acumulación de frío versus una baja acumulación de frío. La alta acumulación de frío siempre tiene una floración concentrada. ¿Por qué concentrada? Porque como son entes biológicos, ¿cierto? Hay yemas que requieren un poco más de frío que una yema que está en otra rama, dentro de ciertos rangos. Entre plantas también pueden haber algunas diferencias. Eh, Como les decía, también depende del porte injerto, etcétera. Cuando yo tengo una alta acumulación de frío, todas las yemas cumplen el frío, todas, desde las menos exigentes hasta las más exigentes en frío. Por eso que la floración es concentrada. Hay una expresión foliar bastante buena, la hoja se desarrolla antes porque, como les comentaba, la yema vegetativa requiere, ¿cierto?, más frío que la yema floral. Y mientras más frío de invierno yo acumule, requiero menos calor posterior para alcanzar un estado fenológico. Esto es un proceso bastante importante porque están como una sola unidad, no son cosas separadas, el frío con el calor posterior. A diferencia, una baja acumulación térmica de frío, perdón, nosotros tenemos una floración mucho más extensa, porque las yemas que requerían menos frío de invierno, con un poco de calor van a brotar. En cambio, la yema que requería mucho frío de invierno y no lo tuvo, necesita mucho más calor en brotar. Por eso la diferencia en brotación. Y obviamente se requiere más calor para alcanzar el mismo estado fenológico. Esta curva es bastante interesante porque en el fondo refleja lo que estamos hablando. Si yo tengo una acumulación de frío óptima, ¿cierto? Significa que yo necesito una acumulación térmica baja, ¿ya? Al revés, si tengo una baja acumulación de frío, necesito una acumulación térmica muy alta para lograr alcanzar ese estado fenológico. Es como llenar un balde de 5 litros. Si ese balde de 5 litros yo lo lleno con frío, muy buen frío, lo lleno con 4 litros solamente para completarlo con calor. Ese balde lleno con frío y con calor es el requerimiento que tiene una yema, que tiene un árbol, ¿cierto?, para poder alcanzar un estado fenológico, en este caso la brotación y la floración. Al revés, si yo ese balde lo lleno con apenas 1 litro de agua, me quedan 4 litros para completarlo. Ese litro que yo lo completé apenas con frío de invierno, necesito completar 4 litros haciendo la relación con calor. Por lo tanto, necesito mucho calor para poder alcanzar el estado fenológico y por eso la desuniformidad en la rotación y mala rotación que nosotros tenemos. Ahora, todo depende de la primavera. Si yo tengo un caso teórico que tuve poco frío de invierno y además tengo una primavera fría, eso es lo peor porque las yemas se van a demorar muchísimo en brotar. Al revés, si tengo mucho frío de invierno y tengo una buena primavera con altas temperaturas, logro el estado fenológico muy rápido. La acumulación de calor se hace con dos parámetros. Uno son los grados días, base 10, ¿cierto?
Y hay otra acumulación de calor que es más exacta, que son los grados, los horas grados de crecimiento, que se está usando bastante hoy día. Ya. Eh, Esto lo muestro para modo de aclaración, porque no es que yo tome la misma forma de calcular de los 10 grados, base 10, y le saco el promedio de temperatura y le resto 10, que si uso los grados, los horas grados de crecimiento, y ir en base 4,5, ¿cierto? Y le reste 4,5. No, son cosas totalmente distintas. Este es un modelo diferente que acumula frío en un óptimo alrededor de los 20 grados. ¿Ya? Esto es porque hay muchas publicaciones que aparece la acumulación de calor en base a horas grados de crecimiento. Una vez que yo ya tengo el proceso de frío de invierno, ¿cierto? Paso a la etapa ya de floración y cuaje, y en esta etapa tengo algunos eventos climáticos que pueden ser negativos, como las heladas. Necesito los 10 grados de primavera, necesito tener temperaturas adecuadas en floración y cuaja, necesito acumulación de grados días para la división celular y necesito buenas temperaturas para la división celular. Las heladas, esto es un modelo de cómo llevar información horaria, ¿cierto?, de algunos días para saber qué tan importantes fueron las heladas y qué tan prolongados fueron esos periodos de helada. Esto es del año 2021. Y aquí coloco lo de este año hasta septiembre, porque después no hubo helada. Esto partió en agosto, pensando ya que tenemos movimiento en las yemas, ¿cierto? En una zona fría de cordillera, entre un año y otro tenemos comportamientos totalmente distintos. ¿Ya? Esto es una tabla en la cual muestra la sensibilidad de las yemas, los distintos estados fenológicos, en el caso de los manzanos, a distintas temperaturas. En el caso, por ejemplo, de los manzanos, pensando en botón rosado, ¿cierto? Puedo tener con 2,2 grados bajo cero, puedo tener un 10% de daño, y con casi 4 grados puedo tener hasta un 90% de daño. Esta es una tabla publicada por el Centro Pomacia de la Universidad de Talca, donde también ellos de alguna forma colocan la distinta sensibilidad a los distintos estados fenológicos a las temperaturas. En el caso del botón rosado, para un 10% de daño, menos 2,1, y un 50% de mortalidad de yema con menos 2,2, o sea, bastante parecido, y la diferencia puede ser importante en cuanto a daño de flores y de yema. Cuando tenemos eventos de helada, nosotros estamos, obviamente que estamos con frutos creciendo. La flor del manzano está expuesta desde la base, lo que es la fruta del manzano está expuesta desde muy temprano. Recuerden que el fruto del manzano es un pomo, es la base de la flor, no es el ovario. El ovario es lo que está adentro de la manzana, en la parte dura donde está la semilla. Lo que nosotros, el fruto es la base de la flor. Por lo tanto, esa base de la flor, cuando empiezan a abrir los ramilletes, aunque la flor no esté abierta, ya estando el ramillete expuesto, ya lo que va a ser el futuro fruto ya está expuesto, y puede sufrir algunos problemas, como lo muestro en esta foto, esos races característicos, esos anillados que son producto de heladas. Respecto de las heladas, las más comunes son las heladas radiativas, que son esas heladas que ocurren con días despejados, ¿cierto? Con baja humedad relativa, donde el, el calor, el suelo se escapa, ¿cierto?, hacia la atmósfera. Y esto, heladas son las más frecuentes, son heladas que son un poco más factibles de poder aminorar el efecto, no sé si controlar, pero sí por lo menos aminorar con distintas técnicas. Y lo que sí es importante considerar de que el aire frío, ¿cierto?, siempre está en la parte inferior hacia la parte inferior, en la base de los árboles, y esto se comporta como un fluido, como si fuera agua, y empieza a escurrir por las pendientes y se acumula en las partes bajas. Por eso que las partes bajas, los huertos, sufren más problemas porque ocurre estos desplazamientos de este aire frío que es un poco más denso. Distintas formas de poder controlar, las más comunes son los ventiladores, en el caso de algunas especies frutales que usan helicópteros, especies de más como los cerezos, qué sé yo,
pero lo más común son los ventiladores. Hay otras formas de controlar, pero son menos eficientes, como estos quemadores de gas, ¿cierto? Que de alguna forma van emitiendo aire caliente, pero tienen poca eficiencia. ¿Ya? Después tenemos las heladas polares o heladas advectivas, que estas sí que son complicadas, ocurren con menos frecuencia, cada 10 años más o menos ocurre una masa de aire frío de origen polar que abarca grandes extensiones. Y eso sí es problema porque con los métodos de mitigación anteriores no son capaces de poder eh, disminuir los daños de esto porque la altura de la masa fría es bastante grande, por lo tanto las hélices no son capaces de llegar a la capa de aire un poco más caliente para poder revolverlo con el aire de más abajo que está más frío. Acá podría ser un efecto contrario, la parte más alta puede tener una temperatura incluso un poco más baja. Lo único que se ha visto como efectivo es el agua, ¿cierto? Una aplicación de agua que libera al congelarse, va liberando calor. No se olviden que el agua tiene un calor específico bastante alto, por lo tanto, cada vez que se congela, emite calor y va formando una capa de hielo sobre la estructura floral, sobre el fruto. Pero hay que contar con agua, porque esto cada cierto rato hay que ir emitiendo agua para poder ir agregando una nueva capa. El problema que tiene esto es que si se termina el agua o hay algún problema hídrico en la mañana cuando se está descongelando con el sol, hay que aplicar nuevamente agua, si no el efecto va a ser peor que el efecto que no haber controlado durante el helado. Eh, Siguiendo la secuencia, las temperaturas, nosotros tenemos que las primaveras frías, tenemos menos actividad de abejas, tenemos menos cuajas, ¿cierto? Tenemos más aborto, tenemos una floración más tardía. Las temperaturas durante el periodo de división celular son determinantes para el futuro del calibre de la fruta y la calidad de la fruta. Bajas temperaturas durante el periodo de división celular, estos 45 días después de plena flor, nos genera un menor número de células, por lo tanto tenemos menos calibre. O sea, primavera fría en el periodo de flor determina menos calibre. Segundo, hay una parte positiva que es la condición de post cosecha. Si tenemos bajas temperaturas, la fruta es de mejor calidad, por lo tanto es una fruta que tiene una mejor guarda, pero una fruta más chica. Al revés, si tenemos altas temperaturas, nosotros tenemos un mayor número de células, o sea, tenemos mayor calibre, pero la condición de fruta en post cosecha es menor. También depende de las condiciones previas a la cosecha, de las condiciones del verano. Esta es una gráfica de acumulación de grados día en la zona de Curicó del 1 de agosto, ¿cierto? Pensando que ya a esa fecha nosotros ya cumplimos con el requerimiento de frío. Este año tenemos acumulado hasta mediados de octubre, ¿cierto? Un poco más de temperatura que el año pasado, que el año pasado partimos con una primavera bastante fría, después se aumentó bastante la temperatura, fue mucho más consistente, y pongo ahí el año 2023, que el año 2023 fue un año de baja acumulación de frío, que partimos con una primavera un poquito cálida, ¿cierto? Pero finalmente la temporada 2023 hizo que la acumulación térmica fuera bastante baja a fines de noviembre. ¿Ya? Cada temporada tiene comportamientos distintos. ¿Por qué es importante esto que le estoy mostrando? Porque en la medida que uno va graficando esta información, que uno la guarda, uno va haciendo comparaciones con temporadas anteriores, ve medidas de manejo y puede tomar algunas cosas que nos ayuden a superar algunos problemas que nos puede traer esta situación. Luis. La temperatura media en el periodo de floración, ¿cierto? Eh, Aquí presento 4 años en los cuales la temperatura media ha sido alrededor de 13 grados, pero el año 2024 fue bastante alta. Fue bastante alta la temperatura, por lo tanto, tuvimos una mayor cantidad de células, ¿cierto? Pero la fruta fue poco consistente, ¿ya? Que fue la cosecha de este año.
Luis, Requerimientos para las temperaturas. Luis, eh, disculpa. Requerimientos de temperatura, nosotros para la floración y cuaje necesitamos un rango de temperatura bastante acotado, entre 12 a 25 grados. Tenemos temperaturas necesarias, por ejemplo, para el vuelo de abejas. Sobre 14 grados las abejas, menos que eso, no vuelan. Necesitan luminosidad, alrededor de 300, sobre 300 watts metro cuadrado. Un día normal tenemos alrededor de 1000, más o menos un tercio de la luminosidad de un día normal. Por lo tanto, un día muy nublado, las abejas tampoco vuelan mucho. Obviamente, bajo viento y sin lluvia. En el periodo de polinización necesitamos un estigma activo, que en el caso de los manzanos eh, está alrededor de 48 horas activo. El polen está viable entre 48 a 72 horas. Sin embargo, hay algunos estudios que dicen que la receptividad del estigma en los manzanos puede ser de 6 a 9 días y el crecimiento del tubo polínico de 5 a 7 días. ¿Ya? Para que ocurra el proceso siguiente. O sea, una cosa es la polinización, después viene el proceso de fecundación. La fecundación tiene que haber una llegada del tubo polínico al óvulo que está en la flor. Y ahí también depende mucho de las temperaturas. Y también en este cuadro pongo las diferencias que pueden haber entre temperaturas altas en este periodo y temperaturas bajas. El óvulo con temperatura alta, ¿cierto? Tiene menos viabilidad, o sea, dura menos días. Y el tubo polínico crece a mayor velocidad. ¿Ya? En cambio, con temperaturas bajas, el óvulo dura mucho más días, pero el tubo polínico crece a una tasa mucho más baja. Por lo tanto, si no está dentro de estos rangos óptimos, o el tubo polínico no alcanza a llegar al óvulo y se deteriora en el camino, por lo tanto, no hay fecundación, o bien el óvulo puede durar pocos días y cuando llega el tubo polínico ya no está viable. Hay tablas eh, que en el fondo grafican la velocidad de crecimiento del tubo polínico en función de la temperatura. ¿Ya? Este es un gráfico donde está la temperatura media en la cual el tubo polínico se alcanza el óptimo de crecimiento sobre los 12 grados hasta 16 grados. ¿Ya? Menos que eso tiene una tasa de crecimiento muy, muy baja. Sino que mostrarle básicamente los beneficios de dos productos, dos nuevas herramientas que Syngenta incorpora al portafolio aquí en Chile, básicamente, hace un par de temporadas atrás, en el caso de Turbine, que es el producto que les voy a presentar a continuación, y posteriormente les voy a presentar otro producto que se llama BioCap, en el cual ahí profundizaremos un poquito más también. Bueno. Para comentarle, la verdad es que Turbine se incorpora a la paleta de insecticidas de Syngenta y la verdad es que básicamente nosotros le llamamos que Turbine genera una revolución en el control de insectos y eso es básicamente por las distintas cosas que le voy a comentar. Otra cosa también importante, si bien sabemos, hoy día también está entrando en vigencia la nueva ley apícola, donde los productores van a estar de alguna manera obligados a estar informando cada vez que realicen aplicaciones de distintos plaguicidas. Y cada plaguicida va a tener una categorización de acuerdo al nivel de toxicidad eventualmente que puedan tener contra enemigos benéficos y entre ellos obviamente una de las especies más importantes a nivel mundial, que son las abejas, abejas melíferas que obviamente impactan derechamente en muchas cosas, obviamente, y sobre todo en nuestra realidad productiva. Por lo tanto, productos, por ejemplo, como Turbine y varios otros que cuentan con un sello B-Safe hoy día, son productos que en realidad dentro de esta categorización pasan a ser productos más bien amigables con los enemigos naturales, con las abejas también, y dentro de esta categorización zafan un poquito de que los productores en realidad tengan que generar este aviso obligatorio, sobre todo para aquellos apicultores que estén en la zona cercana a nuestros predios productivos. Por lo tanto, también genera un beneficio en realidad el poder incorporar este tipo de herramientas al portafolio básicamente de insecticida o fungicida o lo que sea. Bueno, Turbine, voy a ir avanzando. ¿Cuáles son las plagas básicamente que hoy día viene a complementar Turbine en nuestro portafolio? Si hoy día nos enfocamos en pomáceas, básicamente podemos hablar de que tiene un excelente nivel de control en plagas como chanchito blanco. El chanchito blanco es una plaga polífaga, la verdad es que puede afectar a las distintas especies frutales que tenemos en nuestro país.
y es una plaga clave dentro de un sistema productivo. La verdad es que hoy día el 100% de los programas de manejo productivo contemplan control de chanchito blanco. ¿Y esto por qué? Porque no sé si ustedes lo sabían, pero las estadísticas que podemos observar todos los años, la verdad es que distintas especies de chanchito blanco son el principal problema y es lo que genera la principal cantidad de rechazos de cajas de exportación de distintas índoles, manzana, cereza, arándano, independiente del frutal que podamos hablar, el chanchito blanco es la principal causal de rechazo con detecciones en origen. Por lo tanto, hoy día Turbine presenta un excelente nivel de control en esta plaga que es de importancia para distintos frutales. Otra plaga también que la verdad es de bastante importancia, sobre todo en cultivos de hoja caduca, es la escama de San José, que también es una plaga polífaga, la verdad es que afecta a distintos frutales de hoja caduca. La escama de San José en general presenta 3 generaciones al año, dependiendo de la zona productiva, pero las dos primeras, que voy a poner aquí un puntero, tienden a ser las más importantes en el sentido de que están presentes cuando hay fruta colgada en el huerto. Y estas, justamente estamos ahora, más o menos dependiendo de la zona nuevamente, partiendo con la primera migración de ninfas que generalmente cae entre fines de octubre y noviembre. Es una migración bastante larga que muchas veces dura incluso más de 30 días. Por lo tanto, los programas fitosanitarios tienen que contemplar al menos un par de aplicaciones en esta fecha. La otra migración también, bastante importante, que ocurre dependiendo de la zona entre enero y febrero, generalmente calza incluso con algunas cosechas de variedades de manzanas, sobre todo las de mediana estación, como las del tipo Gala, por ejemplo. Y eventualmente también, dependiendo de las temporadas, también hay una tercera generación que ya se prolonga mucho más, pero esa es un poco más tardía y viene a caer más o menos entre los meses de marzo y mayo. Pero ahí en algunas variedades también pasa a ser una post cosecha y la verdad es que en post cosecha también se abre un poco el abanico de posibilidades y de productos que nosotros o de herramientas que podamos utilizar para el control de esta plaga. Así que básicamente la primera y la segunda son aquellas donde nosotros tenemos que poner ojo porque no da lo mismo qué herramienta utilizar, viendo distintos puntos de vista y entre ellos cosas tan importantes, por ejemplo, como las tolerancias de importación, la rotación de ingredientes activos, entre otras cosas. Y una tercera plaga, para la cual también es bastante certero Turbine, es el pulgón lanígero, que básicamente lo que dice la literatura es que antiguamente se comportaba como una plaga secundaria. ¿Y secundaria por qué? Porque muchas veces no logra generar un daño económico, pero sí cosmético, y la verdad es que es bastante importante. Cuando los niveles poblacionales del pulgón lanígero son relativamente altos, también en cosecha genera un problema porque básicamente hay que estar limpiando la fruta, cosa que aumenta los costos de manera bastante alta. Y en aplicaciones, por ejemplo, donde a los que conocen la plaga también ya se nos escapa un poco de las manos, genera esta lanosidad que la verdad es que es bastante contundente ahí y muchas veces el productor tiene que remover esta lana a través de algún lavado con algún detergente agrícola, por ejemplo, para lograr que luego la pulverización del insecticida pueda llegar al objetivo, en este caso que es la plaga, y controlarla de buena manera. Otro punto muy, muy importante que nosotros no hemos podido dar cuenta es que el cómo podamos nosotros cuidar los enemigos naturales, sobre todo para plagas de difícil control como son el chancho blanco y el pulgón lanígero, es de vital importancia porque eh, generalmente con los programas fitosanitarios, si bien cuando son efectivos logramos controlar en un alto nivel la plaga, por ahí pueden quedar algunos individuos escondidos básicamente donde nuestras pulverizaciones no llegan y es ahí donde los enemigos naturales ejercen un control complementario. Hay dos enemigos naturales bastante conocidos, como es Afelinus mali, que es una microavispa, o una especie de depredador que es Crisoperla, que tienen una alta eficiencia. Por lo tanto, en periodos donde tienen alta tasa reproductiva, que generalmente va desde diciembre hasta febrero, marzo, que es básicamente el verano, nosotros tenemos que intentar seleccionar productos que tengan una baja toxicidad contra estos enemigos naturales, cosas que también nos ayuden a generar un control complementario en este sentido. Bueno, ¿qué lo que es Turbine? Es un insecticida sistémico a base de flonicamida. Flonicamida es el ingrediente activo que ustedes pueden encontrar en la tabla SOEX, específico para el control de plagas picadoras chupadoras.
como yo le decía, es un insecticida novedoso que es respetuoso con los enemigos naturales, presenta una alta compatibilidad con la mayoría de los artrópodos que tenemos presentes en nuestro país y es obviamente ideal para el control integrado de plagas. Actúa por contacto e ingestión, bloqueando la alimentación de los pulgones o plagas picadoras chupadoras, evitando la transmisión de virus también en aquellas frutales o cultivos donde también esto sea importante. Turbine presenta un movimiento translaminar y sistémico dentro de las plantas y presenta una translocación acropétala. La verdad es que se mueve desde la base hacia el ápice de las plantas. Y es certero contra insectos picadores, chupadores, como yo le decía. Su modo de acción básicamente es bastante innovador. Afecta los órganos cordotonales, que son básicamente un conjunto de células nerviosas que se extienden en la superficie del exoesqueleto de los insectos y estos órganos inician una respuesta que es activada por varios estímulos externos. Básicamente el producto cuando entra en contacto con la plaga afecta los sentidos de la visión, el gusto, el olfato, por ejemplo, el tacto, la audición, la gravedad. Básicamente la plaga se siente desorientada. Tan rápido como la plaga es expuesta a la aplicación de turbine, deja de alimentarse y esta obviamente muere por inanición más o menos entre el día 2 y el día 5 post aplicación dependiendo de la plaga. Otra cosa bastante importante también es que Turbine, si los que han podido alguna vez observar la clasificación dentro del IRAC, que es el organismo que a nivel internacional clasifica y regula los distintos insecticidas de alguna manera para hacerlos sustentables y para que también nosotros podamos ir rotando los mecanismos de acción, aquí están agrupados desde el número 1 hasta el 37 o 38 creo que van hoy en día. Cada de estos numeritos representa un grupo de acción. Y lo importante es que Turbine hoy día llega a complementar un portafolio a nivel industria, me refiero a nivel Chile, incorporando un nuevo modo de acción. Y esto es bastante importante porque la verdad nos permite ir, como yo les digo, alternando distintos modos de acción, cosa que obviamente aumenta la eficacia de la acción de los productos y también permite hacerlos más sustentables, para de alguna manera no bajar la eficacia o evitar la pérdida de sensibilidad que pudiesen tener las distintas plagas por el uso reiterado de un grupo o de pocos grupos químicos donde no logramos rotarlo de buena manera. Aquí básicamente pueden ver una fotito, por ejemplo, cómo se puede observar, en este caso, un pulgón verde del duraznero, que es Missus persice, en una aplicación, cómo se logra observar, por ejemplo, el efecto en este caso del pulgón, donde está totalmente deshidratado y a punto ya de morir, 3 días después del tratamiento aplicado, comparado contra un individuo que está sin tratar, donde obviamente está con todas sus cualidades ahí, bien redondito y alimentándose sin mayores problemas. Otra característica del turbine también, por ejemplo, Syngenta siempre hace este tipo de ensayos donde lo que hace, por ejemplo, genera una aplicación bien localizada en el tallo, en este caso es una planta de tomate, pero sirve igual para explicar la característica de movilidad del activo. Y si se dan cuenta, por ejemplo, al nosotros hacer esta aplicación localizada solamente en el tallo de esta planta, en una imagen radiográfica que se logra ver 7 días después de la aplicación, se logra observar cómo el producto es capaz de traslocarse vía cinemática a los ápices de las hojas. Por lo tanto, es un activo que es bastante móvil dentro de la planta y esto genera también otro beneficio porque muchas veces tenemos... ¿cómo decirlo? Nuestras aplicaciones no son el 100% efectivas en términos de cubrimiento, de calidad de aplicación, por lo tanto que un producto también tenga alta movilidad dentro de la planta permite llegar a rincones donde básicamente no estamos siendo certeros en la pulverización, generando un mayor control también de las plagas objetivo. Como yo les comentaba en un principio también, Turbine presenta un alto beneficio en términos del impacto en enemigos benéficos. La verdad es que en esta clasificación que hoy día define si un producto es, por así decirlo, altamente tóxico o casi, o muy, muy poco tóxico en realidad, Turbine ha sido clasificado como prácticamente no tóxico para organismos acuáticos, peces y aves. Y obviamente también Turbine es categorizado como ligeramente tóxico para abejas y otros polinizadores. Por lo tanto, en esta nueva normativa, hoy día Turbine también escaparía un poco a los avisajes de los cuales van a estar de alguna manera obligados los productores. Hay harta bibliografía también a nivel mundial. La verdad es que Turbine, si bien es un producto nuevo en Chile, tiene bastante trayectoria en el extranjero.
y hay harta información científica como este producto, la verdad es que tiene un impacto bastante bajo en distintos artrópodos benéficos y varios de los cuales también están presentes en nuestro país. Yo diría que hoy día podemos observar con bastante frecuencia distintas especies de Neoseiulus, por ejemplo, que son controladores naturales de distintas especies de ácaros, especies de crisopas también, algunas chinitas también. Entonces, por eso es importante que los activos que nosotros podamos incorporar a nuestro programa fitosanitario sean obviamente altamente efectivos, pero que también sean amigables con el medio ambiente y entre ellos los controladores naturales. Dentro del desarrollo que se ha hecho en Chile, han estado involucrados distintas entidades para que también quienes tengan conexión con alguno de ellos puedan tener cierta referencia de alguna manera externa a Syngenta. Y bueno, varios del desarrollo que se ha hecho por estos años lo ha hecho el área de I+D de Syngenta, la Universidad de Chile, la Universidad de Talca también ha participado, AgriDevelopment, el Biosea y algunos otros también entre ellos. Si hoy día nos enfocamos en manzana o pomacia, ampliando un poquito el uso, la verdad es que tiene bastante beneficio en términos de las tolerancias de importación. Es un producto que lo tenemos bastante evaluado con su comportamiento en términos de la curva de residuos y la verdad es que incluso aplicado en precosecha cumple con las distintas tolerancias de exportación. Esto ustedes lo pueden ver en la tabla SOEX, la verdad, con valores, la verdad es que bastante altos, incluso en la Unión Europea, que hoy día tiende a ser que más nos restringe en términos de ingredientes activos, por lo tanto, la verdad es que es bastante flexible en ese sentido y con una carencia de 21 días pre-cosecha. Nuestro posicionamiento está mucho más temprano que eso, así que la verdad es que no representa un riesgo en ese sentido. La temporada anterior, que básicamente fue parte de nuestro lanzamiento, en Pomacia nosotros le otorgamos a algunos productores distintos análisis de residuos para que ellos pudiesen saber de manera anticipada, la verdad, cómo se comportaba el activo. Aquí aparecen varios detalles, pero básicamente nosotros lo soportamos en términos de si lo aplica en los momentos en que nosotros lo recomendamos, la verdad es que los residuos obtenidos están, la verdad es que bastante bajos y cumplen con todas las normativas de exportación en distintos mercados de destino. Así que por ese lado también bastante bien. Y obviamente, bueno, Syngenta presenta una paleta bastante amplia, perdón, en términos del portafolio de protección de cultivos, tanto para insecticidas como fungicidas. Y hoy día Turbine, la verdad es que en Pomacias tiene dos momentos bastante claros en términos del posicionamiento y uno es justamente ahora, más o menos en los momentos donde nosotros estamos controlando eh, escama de San José, por ejemplo, una aplicación temprana de chanchito blanco, que es más o menos desde fruto recién cuajado. Y tiene otra aplicación también, más o menos en el verano, que es un momento también bastante oportuno para hacer un control bastante eficiente en términos del pulgón lanígero. Así que tiene esos dos momentos también bastante flexibles dentro de un programa fitosanitario. Dentro de los beneficios de Turbine, como yo les mencionaba, presenta una amplia protección en insectos chupadores, un amplio espectro de control en escama de San José, pulgón lanígero y en chanchitos blancos. Presenta un alto movimiento dentro de la planta, movimiento sistémico y translaminar. Esto permite proteger a las hojas jóvenes que van creciendo a medida que la planta va desarrollándose y actúa en el interior de las hojas enrolladas, por ejemplo, también. Si bien hoy día estamos enfocados en pomacia, Turbine es un producto que presenta registro en distintas especies frutales. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en carozos, donde tenemos ataques intensos de pulgones verdes, por ejemplo, donde se encarrujan las hojas o se doblan, donde muchas pulverizaciones no logran llegar, productos con alta sistemia permiten moverse dentro de la planta y controlar plagas que la verdad se esconden. Tiene un modo de acción único, eficaz por contacto e ingestión, evitando la transmisión de virus, y pasa a ser imprescindible en un programa de control también sostenible con una adecuada estrategia de prevención de resistencia. Por eso también es importante para la industria ir incorporando herramientas que vayan generando nuevos grupos químicos para permitir rotar lo que ya tenemos. Y es una solución fiable y altamente selectiva, es respetuoso con los enemigos naturales, lo que también nos permite recuperar de alguna manera los equilibrios en los ecosistemas a los cuales hemos estado de alguna manera sometidos y degradándolos básicamente por nuestro ecosistema productivo.
Este año también se generaron nuevas extensiones de uso. La verdad es que esta es una noticia en desarrollo. Este año tuvimos noticia, por ejemplo, de la extensión en distintas especies frutales para el control de escama de San José, también en avellanos europeos para el control de pulgón del avellano y chinche del avellano, con bastante buen control, y también de chanchito blanco en distintas especies frutales también. Y en el momento que vaya teniendo nuevas extensiones, obviamente las vamos a ir haciendo conocidas. Turbine, la revolución en el control de insectos. Esa es una de las presentaciones que tenía. La otra, que es un poco más cortita también, tiene que ver con otro producto que también es un insecticida. En este caso estamos hablando de Biocap, que es un producto formulado a base de extractos naturales. Bueno, Biocap naturalmente potente le llamamos porque es un moderno e innovador bioinsecticida capaz de controlar también un amplio espectro de insectos, entre ellos distintas especies de plagas chupadoras, ácaros, dípteros también, hemípteros y lepidópteros, destacando dentro de su control especies como chanchito blanco y Drosophila Suzuki también. Biocap presenta varios beneficios en términos de su efectividad de acción, y esto es porque actúa por distintas formas. Una de ellas es el contacto directo con la plaga, lo otro es la inhalación también que genera cuando la plaga entra en contacto con la planta o se logra depositar encima, también hay una inhalación que genera control. Y yo diría que también la repelencia es uno de los atributos más importantes para Biocap, porque incluso deja que algunas plagas que llegan volando, bueno, hay varias plagas en realidad que llegan al cultivo volando, incluso deja que ni siquiera se puedan depositar sobre el cultivo, valga la redundancia, por su efecto de repelencia, el cual es bastante importante. Es un producto a base de capsaicina, extracto de capsaicina, la verdad, y se llama BioCap. El espectro de acción, para aquellos que no conocen el producto, la verdad es que es bastante amplio. Tiene un espectro de acción que involucra a distintas especies de trips, distintas especies también de chanchitos blancos, arañitas, indistinta la especie, en este caso Brevipalpus chilensis, disculpen, Tetranicus también, arañitas rojas, Drosophila Suzuki también, que hoy día es muy importante en la industria frutícola, y otras especies también como la polilla del tomate o tuta absoluta. Si nosotros nos fijamos en la etiqueta, en el cuadro de instrucciones de uso, y si nos enfocamos más particularmente en pomáceas, que hoy día lo que nos reúne, básicamente hoy día por etiqueta podemos ver el control de distintas especies de chanchito blanco, eh, distintas especies de pseudococcus con un rango de dosis entre 100 y 150 cc por 100 litros de agua, y también un par de especies de arañitas. Obviamente aquí se pueden ver también cómo está el producto registrado para distintas especies de plaga y en distintos frutales también. La verdad es que es bastante amplio. En términos de la validación o del desarrollo que nosotros hemos hecho como Syngenta, la verdad es que lleva una data bastante importante, de incluso casi 20 años, donde desde el año aproximadamente 2010 en adelante se ha venido desarrollando con distintas empresas externas a Syngenta, las cuales están listadas acá, entre ellas también algunas universidades, laboratorios externos. En distintos cultivos también y en distintas plagas. La verdad es que ha tenido un desarrollo bastante importante a través de la historia en nuestra industria. Más que mostrarle el resultado, le decía yo, lo que quería mostrar de manera cortita y bien gráfica es, por ejemplo, algunos de los efectos que se pueden ver en plagas bien puntuales. En este caso, por ejemplo, como una especie de chanchito blanco, en este caso Pseudococcus viburni, donde 7 días después de la aplicación, la verdad es que Biocap en este caso logra de alguna manera remover la cera del individuo y básicamente logra controlarlo más o menos a la semana después de la aplicación. Dentro de los beneficios, obviamente, de su alta eficacia también es que no otorga un residuo y es básicamente un producto que tiene 0 días de carencia, por lo tanto, incluso podemos aplicarlo durante la etapa de cosecha. En este caso son chanchitos blancos en arándano. Otra especie también, que más que este es un ensayo bastante largo, pero básicamente quería yo mostrarle un poco las conclusiones que se obtuvieron en uno de los tantos ensayos, en este caso para mostrar que también nuestra concepción de los productos botánicos o naturales era que no otorgaban controles similares a los de un producto de síntesis química, y la verdad es que
a medida que ha ido avanzando la historia de los fitosanitarios, hoy día ya encontramos productos de origen botánico que se asemejan o generan un control tan alto como un producto de síntesis sintética. Y esto ocurre particularmente, por ejemplo, en el caso de Biocap, cuando lo comparamos con activos, valga la redundancia, de origen sintético en el control de Drosophila Suzuki. Por ejemplo, en este caso, son las conclusiones que se hizo en un ensayo con Agri Development, donde se concluyó que Biocap puede ser empleado en el control de Drosophila Suzuki, en cerezos particularmente, aplicado en su dosis de etiqueta desde el inicio de quiebre color o pajizo de la fruta al comenzar el ataque de la plaga. Obviamente esto hay que ir alternándolo con otros grupos químicos, como yo le decía en un comienzo, y rotar los mecanismos de acción. Hay un máximo de aplicaciones por temporada, que obviamente eso también depende de cada producto, pero lo más importante también es que el desempeño de Biocap resultó similar, tanto nominal como estadísticamente, al entregado por el uso de Spinosad o Karate, por ejemplo, con tecnología Xeon, o incluso Ciantraniliprole, que son tres productos de origen sintético que están reportados a nivel mundial como los más activos en el control de Drosophila Suzuki. Entonces, Biocap que se acerque al control de estas moléculas altamente eficaces, la verdad es que genera también, entre comillas, un nuevo grupo o modo de acción para poder incorporar también en los programas fitosanitarios. Y obviamente con registro de control suficiente para reflejar actividad insecticida durante al menos 5 días. Y obviamente no presentó fitotoxicidad también en los ensayos. Y bueno, para ir terminando, un par de fotitos, solamente para que les quede en la retina que ambos productos, tanto Turbine como Biocap, además de ser altamente eficaces y presentar algunos otros beneficios, recordarles que no afectan enemigos naturales. Yo creo que hoy día, más que sea un tema de semántica, pasa a ser un tema sumamente relevante hoy día, el respetar a los enemigos naturales y no solamente los insectos, sino que de distinta índole. En este caso podemos ver algunos adultos ahí de Afelinus mali, que es un controlador por excelencia en este caso, de pulgón laríngero. ¿Por qué incluir Biocap en un programa de control integrado de plagas? Porque es un bioinsecticida de contacto con excelente eficacia y control sobre plagas como trips, chanchitos blancos, arañitas, polilla del tomate y varias otras, entre ellas también Drosophila Suzuki. Presenta un rápido control de plagas, eso es otra cosa que se me olvidó mencionar. La verdad es que Biocap es un producto, a diferencia de otros que son a base de microorganismos, que no tiene que colonizar para comenzar a generar control, sino que logra un control inmediato. Desde el momento en que nosotros lo aplicamos, comienza el control de las distintas plagas. Biocap es un producto selectivo y de bajo impacto sobre insectos benéficos, perdón, como lo mencionaba recién, y es una solución para controlar múltiples plagas, haciendo más eficientes los programas de manejo y, lo importante también, sin sumar residuo a cosecha, que hoy día es un tema en el cual tenemos que tener bastante ojo. Generalmente nosotros posicionamos a Biocap como un producto insecticida hacia los fines de cierre de programa, donde estamos ya más cercanos a cosecha, independiente de la especie de plaga. La verdad es que es un producto que tiene etiqueta en varias especies frutales también. Dentro de nuestro posicionamiento, para terminar, y principalmente en manzano, hoy día yo creo que nos enfocamos en dos plagas de importancia, que son chanchitos blancos y arañita. La verdad es que este producto también, al ser natural, permite varias aplicaciones por temporada, y principalmente nosotros lo posicionamos desde fruto cuajado incluso hasta cosecha, por tener 0 días de carencia. Biocap, naturalmente, un producto potente. Habíamos quedado, ¿cierto?, que necesitamos ciertas condiciones climáticas justamente en el periodo de floración y para la cuaja de la fruta. Afortunadamente, en el caso de las pomáceas, las manzanas, tenemos bastantes flores, por lo tanto no tenemos tanto inconveniente en esta etapa, aun cuando tengamos a veces condiciones climáticas un poco extremas. Eh, es importante la temperatura media, ¿cierto?, en el periodo de división celular, como les comentaba. A estas temperaturas, en este periodo, las temperaturas muy altas, ¿cierto?, hacen que la fruta sea más grande, pero también tiene una vida de post cosecha un poco más baja, es menos consistente, ¿ya? Este año vimos una degradación de almidón bastante rápida en el verano, también incentivado por las temperaturas del verano, cosa que no es bueno para una guarda adecuada de manzana. Mientras más almidón tiene la fruta en la guarda,
permanece más tiempo en buenas condiciones. Eh, el año 2024 tuvimos más o menos a los 30 días después de plena flor un alza de temperatura bastante importante. Tuvimos al principio, a los 30 días y casi al final. A diferencia del año 2023 que les comentaba que fue un año de poco frío, pero tuvimos periodos de bajas temperaturas en la cual de alguna forma afectó la, el tamaño de la fruta, pero también mejoró las condiciones de guarda. Y este año estamos todavía en desarrollo, todavía no hemos completado en algunos casos los 30 días después de plena flor, estamos acumulando temperaturas todavía, pero hasta ahora ha sido bastante alternada las temperaturas, periodos de temperaturas muy bajas y periodos de temperaturas bastante altas. Todavía tenemos que esperar que transcurra un poco más la temporada para ver cómo hacer esa fruta. Como les comentaba, las abejas para el tema de la polinización requieren ciertas condiciones climáticas. Hablábamos de que necesitan luz, las abejas se orientan por la luz, por lo tanto, días muy nublados, las abejas no salen porque se tienen que orientar, se orientan básicamente por la luz ultravioleta. Y obviamente las temperaturas para vuelo son mayores a 14 grados. Otras condiciones negativas para la salida de las abejas son la lluvia, ¿cierto? Y el viento. Aquí tengo tres temporadas, las últimas tres temporadas, donde coloco ahí las fechas de inicio de las flores, el año 2025. O sea, ahora partimos la floración en el mismo huerto, el 23 de septiembre, el año pasado partimos el 2 de octubre y el año 2023 partimos el 10 de octubre. ¿Ya? Eh, Nosotros partimos bastante temprano este año porque tuvimos una mayor acumulación térmica este año temprano. A pesar que el frío de invierno estuvimos casi en un valor normal, pero partimos antes porque tuvimos una mayor acumulación térmica. El año 2024, el año pasado, tuvimos una muy buena acumulación de frío, pero la primavera fue relativamente fría. Y el 2023, que tuvimos una baja acumulación de frío, obviamente faltó calor como para poder tener la floración un poco más temprana, y de hecho la floración fue bastante tardía. Por un lado, necesitamos algunas condiciones climáticas para que se cumpla la polinización adecuadamente, se cumpla la cuaja, pero en el caso de los manzanos nos enfrentamos con un problema que es que necesitamos menos flores cuajadas por el hecho de que se requiere una carga moderada para no tener problemas de alternancia productiva. Un manzano, en términos generales, en un M9 produce alrededor de 1.500 flores por árbol. Normalmente se requieren 150 frutos por árbol, 120, 150 frutos, dependiendo de la densidad. Pero más o menos cercano a los 2.900 plantas por hectárea se requiere alrededor de 150 a 140 frutos por planta. Por lo tanto, necesitamos alrededor de 150 frutos, o sea, un 10% de las flores, solamente. Y generalmente cuaja la mitad, en un 50%, o sea, nos enfrentamos a 750 frutos en el árbol, por lo tanto tenemos que eliminar esa diferencia. Y ahí nos enfrentamos al raleo químico, que la siguiente clase va a ser dedicada a los raleos químicos, pero esta es la base climática para entender un poco los raleos químicos. Básicamente nosotros necesitamos dos tipos de condición. Primero, necesitamos que en el momento de la aplicación sea una condición de secado lento, o sea, con alta humedad relativa y baja temperatura, para que el producto, ¿cierto?, ingrese a la flor, ingrese a los pétalos, ingrese a los frutos, para que actúe. Pero posterior a esa entrada del producto necesitamos tener condiciones de temperatura alta para que funcionen bien. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de los raleos químicos en Chile? El problema de los raleos químicos en Chile es que nosotros tenemos condiciones climáticas muchas veces de baja temperatura. Eso significa que en el día a veces no tenemos condiciones climáticas de alta temperatura, por lo tanto el efecto de los raleos químicos es pobre.
Generalmente tenemos problemas con los relevos químicos, son de baja efectividad y por lo tanto necesitamos mucha mano de obra posterior para poder regular la carga en el árbol, ¿cierto? Y nos encontramos con algunos especies frutales que están compitiendo en ese minuto, como los cerezos, que obviamente el pago a la jornada es mucho más alto que estar raleando manzanos. Eh, pero sí tenemos que tomar en cuenta que algunas cosas nosotros las podemos de alguna forma manejar, como por ejemplo el momento de la aplicación. O sea, no hacer aplicaciones de relevo químico con temperaturas altas, tenemos que usar la mañana, en la noche, qué sé yo, para que por lo menos meter más producto a la estructura frutal. Respecto del efecto posterior, ahí poco podemos hacer o nada, ¿cierto? Y básicamente muchos ralladores químicos se basan en el déficit de carbohidratos. ¿Qué significa eso? Significa que la planta no tiene suficientes carbohidratos como para mantener toda la fruta, aparte de otros procesos fisiológicos que ocurren, como producción de ciertas hormonas que botan fruta también, pero los carbohidratos, en la medida que yo tengo un exceso de carbohidratos, la planta es capaz de mantener más fruta. Por lo tanto, si me faltan carbohidratos, los ralleos químicos funcionan mejor. Y eso depende del clima. Si tengo días con sol despejado, ¿cierto? Con buena temperatura, eh, la planta hace fotosíntesis, obviamente esa fotosíntesis genera los carbohidratos y esos carbohidratos van a los sitios los cuales están demandando carbohidratos, que básicamente es la fruta. Pero en el día la fruta, ¿cierto?, consume carbohidratos, la planta respira, pero normalmente ocurre que en las condiciones climáticas que tenemos durante el día tenemos una producción de carbohidratos relativamente alta, ¿ya? Y en la noche nosotros tenemos temperaturas bajas en el periodo de post-cuaja, en el cual estamos aplicando los raleos químicos. Por lo tanto, la planta no consume o prácticamente no consume carbohidratos que los que produjo en el día. Por lo tanto, siempre tiene un excedente y al día siguiente otro excedente más. Por eso que los raleos químicos cuesta que funcionen bien. En el hemisferio norte, que predominan las temperaturas nocturnas altas en este periodo, estamos hablando de temperatura 18 o 20 grados promedio, la planta respira mucho más, por lo tanto consume mucho carbohidrato que produjo en el día, por lo tanto sí se genera este déficit de carbohidrato, cosa que en Chile es mucho más difícil. Por lo tanto, los resultados son bastante irregulares porque dependemos de las condiciones, obviamente, de la floración, las condiciones del periodo de cuaja y los días posteriores, los días si tenemos días soleados o días con nuboso y las noches, si son frías o no. Respecto a ya siguiendo en la etapa de crecimiento de la fruta, las temperaturas óptimas para el crecimiento van entre 18 y 24 grados y la mínima de desarrollo de todas las plantas son de 10 grados Celsius. La temperatura de división celular, decíamos que era dentro de los 45 días, son súper importantes porque con bajas temperaturas tenemos fruta más chica pero mejor condición de fruta. Y lo contrario, temperatura alta, tenemos mayor calibre y una condición de post cosecha un poco más mala, por tanto la fruta no dura tanto en frío, y también se genera una ventana de cosecha más corta, ¿ya? Eso porque la fruta madura mucho más rápido, que fue lo que nos ocurrió esta última temporada. Por lo tanto, condiciones climáticas ocurridas en el periodo de división celular, estamos hablando de ahora de octubre, ¿cierto?, hacia noviembre, tienen implicancia en procesos que van a ser en marzo, febrero, marzo, dependiendo de la variedad. Principalmente esto está enfocado un poco más a la gala. También en este periodo la acumulación térmica de grados días, ¿cierto? Base 10, también se pueden acumular en grados días hora en base 4,5. Esta acumulación térmica también determina el periodo de días a cosecha desde plena flor. En este cuadro tengo ejemplos de algunas temporadas. La última temporada, ¿cierto? La temporada 24-25, tuvimos una alta acumulación térmica en los 30 días después de plena flor. Eso significa que el periodo desde floración a cosecha
fue de 109 días. En teoría, la cosecha debe haber sido, porque esto se calcula tempranamente, estamos hablando de octubre, ¿cierto? En teoría, la cosecha debe ser el 21 de enero, bastante temprano para otros años. Y ocurrió así, tal cual. Más o menos un par de días, pero esto es un indicador súper importante que ha sido desarrollado en el Centro Pumacia, en la Universidad de Talca, ¿cierto? Yo lo estoy usando hace muchos años y la verdad es que el 95% funciona. Funciona para Gala, que es donde más lo he probado, y efectivamente cuando yo tengo un aviso temprano, o sea, estamos hablando en este periodo, de una cosecha mucho más temprana, yo puedo preparar el huerto, puedo hacer algunas cosas para poder enfrentar esta cosecha anticipada. En la etapa siguiente, ¿cierto? Tiene que ver con el crecimiento de fruta. La fruta, una vez, cuando ya está en crecimiento, tiene algunos problemas climáticos los cuales se enfrentan. Principalmente yo hablo del periodo de verano, hablemos de diciembre en adelante, ¿cierto? Donde las temperaturas de alguna forma están alguna manera regulando el desarrollo de hongos, de ácaros. Lo vimos este verano, temperaturas altas en ciertos periodos hizo que las poblaciones de ácaros fueran bastante grandes y los ciclos fueran mucho más cortos. Tuvimos muchos problemas de eso. También las altas temperaturas generan golpes de sol en la fruta, genera problemas de lenticelosis, también las altas temperaturas. Y básicamente nosotros vamos cuantificando estos eventos climáticos negativos, que es estrés, y se cuantifica como unidad de estrés que les voy a explicar en unos minutos más. Esto es importante porque en este periodo, en el verano, ¿cierto? Estamos hablando de febrero, básicamente empieza la diferenciación floral, o sea, se inicia la formación de la yema floral que va a abrir en septiembre, octubre del año. O sea, tempranamente ya estamos formando lo que va a ser la futura fruta. ¿Ya? Y también incide las condiciones estresantes del verano en la acumulación de reservas. ¿Ya? Que yo les explicaba que una yema con buena reserva, con poco frío de invierno, brota bien. En cambio, si tiene una baja reserva, no brota tan bien. ¿Ya? Necesita más frío. Aquí hay una acumulación del índice de estrés. El índice de estrés se mide como unidad de estrés. ¿Qué es lo que es una unidad de estrés? Ahí está la fórmula, ¿cierto? Que básicamente es la simplificación del déficit de presión de vapor. O sea, en el fondo es qué tan demandante es la atmósfera por agua. ¿Ya? Y eso a condición genera estrés en la planta. Obviamente con temperaturas altas, con una alta demanda hídrica, la planta se tiene que proteger, empieza a cerrar estomas, por lo tanto la fotosíntesis disminuye, bajan los carbohidratos, baja la reserva, baja un montón de cosas que requiere la planta, obviamente, para formar un buen fruto, para que la fruta sea de buena calidad y tenga un buen color también, posteriormente. Aquí hay una gráfica con el índice de estrés acumulado desde el 1 de octubre al 31 de marzo, de más de 15 años, en la cual nosotros vemos que el promedio para una zona de centro-sur es alrededor de 160.000 unidades de estrés acumuladas. Hay años de menos estrés, como esta última temporada, como el año pasado también, pero hay años de estrés muy alto, como la temporada 19-20, que las unidades de estrés llegaron a 220.000. O sea, tuvimos realmente un récord de estrés. Y la temporada 22-23 también fue una temporada de alto estrés. ¿Ya? Eso repercute en la producción siguiente, porque obviamente hay menos reserva, hay menos desarrollo de la yema floral, ¿cierto? Por lo tanto, trae consecuencias negativas. Es importante ir acumulando este índice de estrés y tener el antecedente por zonas agroclimáticas. Hay estaciones meteorológicas en muchos lados, se puede sacar la información de muchas fuentes y uno puede sacar los datos climáticos e integrarlo y hacer el índice de estrés del lugar donde están los huertos, de manera de poder anticipar este estrés cómo viene acumulado respecto de otros años y como que la idea es siempre es generar historia de los huertos, saber
qué pasó con el huerto, con la producción, con la cosecha de una variedad cuando el estrés acumulado llegó a cierto nivel en diciembre o en enero. Eh, el índice de estrés se puede usar como antecedentes, por ejemplo, para prever bitter pit. Por ejemplo, una temporada de alto estrés sobre 150.000 unidades de estrés entre diciembre y marzo, sobre 150.000 nos dice que puede ser una temporada con algo de bitter pit. La lenticelosis con sobre 90.000 unidades de estrés entre diciembre a enero también anticipa que podemos tener problemas de lenticelosis. El potencial de almacenaje también se puede de alguna forma prever. Menos de 65.000 unidades de estrés entre diciembre a enero para variedades tempranas. Tenemos un muy buen potencial de almacenaje. Y para variedades tardías, entre diciembre a marzo, de 120.000, menos de 120.000 unidades de estrés. En el fondo, esto ya nos está dando algún indicio de la condición de la fruta, sobre todo cuando se quiere guardar la fruta por un largo periodo. También las temperaturas altas producen, aparte de los problemas de estrés, ¿cierto? Generan un daño en la piel del fruto, el golpe de sol, la lenticelosis que le mencionaba, y daño por alta temperatura incluso en la madera y en las hojas, como se vio este año en algunos sectores. Las temperaturas sobre 29 grados por más de 5 horas producen golpe de sol. Esto es una publicación y así uno puede acumular este indicador y saber si tengo condiciones de golpe de sol o no para prever algún manejo del huerto que lo vamos a ver. ¿Ya? Cuando yo tengo esta condición de 29 grados, ¿cierto? Ambiente, estamos hablando, temperatura ambiente, significa que el fruto va a tener siempre entre 12 a 14 grados más, o sea, va a tener cerca de 40, las temperaturas llegan a 30 grados, la fruta ya tiene 42 grados, si tengo 34 grados ambiente, la fruta tiene 44 grados, por lo tanto la fruta sí tiene, si hay un impacto importante de la temperatura alta sobre 29 grados sobre la piel de la fruta. Respecto al golpe de sol, el daño más importante son variedades más tardías, como Fuji, como Granny, como Pin Lady, Crispin. En cambio, en Gala no se ve tanto daño de golpe de sol porque es una variedad que tiene cosecha temprana. Aquí hay una tabla con un gráfico de las acumulaciones de horas con temperatura sobre 29 grados y nos damos cuenta que hay temporadas de alta acumulación, como la temporada 2022-23, donde acumulamos 583 horas con temperatura sobre 29 grados, ¿ya? A partir de noviembre hasta marzo, ¿ya? Si ustedes ven ahí, en enero, febrero, acumulamos casi 300 horas de temperatura sobre 29 grados. Esta última temporada acumulamos un poco menos, ¿cierto? Hubo menos problemas de golpe de sol, pero también depende de la ubicación del huerto y la orientación, ¿ya? De las hileras. Así se ve la fruta, ¿cierto? Con daño de golpe de sol, que no solamente genera un daño directo de golpe de sol, sino que también predispone al escaldado superficial en la guarda. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, se usan los protectores solares en base a caolín, que dejan la fruta, ¿cierto? Como la que se ve ahí al lado izquierdo, con esta capa de caolín, que cuesta a veces sacarla en el packing. Los cosecheros a veces no les gusta cosechar fruta en esta condición. Y también están los filtros solares, que son extractos vegetales y otro origen, que son transparentes y que algunos tienen bastante efectividad en el control del golpe de sol, por lo menos lo minimizan bastante. También se pueden usar mallas en los huertos, ¿cierto? Para variedades Granny Smith se recomienda la malla negra, para las variedades bicolor una malla gris, que también en algunos casos se usan mallas antigranizo, que en algunas zonas sur de Chile tenemos problemas de granizo y esa malla también tiene un doble propósito. También se puede usar el enfriamiento evaporativo, ¿cierto? Que si el huerto tiene un sistema de control de heladas con agua, también lo puede usar, utilizar estas instalaciones para aplicar agua sobre la fruta, para poder bajar la temperatura de la fruta y no llegar al grado
extremo de que estas altas temperaturas generen lenticelosis o golpe de sol sobre la fruta. Pero también este enfriamiento evaporativo nos ayuda a lograr temperaturas bajas sobre la fruta en el periodo cercano a cosecha, ¿ya? Que eso lo voy a explicar luego. Por lo tanto, haciendo un resumen, ¿cierto? El estrés es una condición que ocurre con baja humedad relativa, o sea, esto se activa la fórmula con humedades relativas bajo el 75% y con temperaturas sobre 10 grados Celsius, ¿ya? Ahí se activa la condición, por lo tanto, mediante la fórmula que les mostré, uno puede calcular la unidad de estrés. Eh, ¿Por qué el estrés afecta a la producción? Porque las especies frutales, ¿cierto?, empiezan a disminuir la fotosíntesis en forma importante, solo los 25 grados en la planta, y con 30 grados ya la fotosíntesis tiende a cero. Por lo tanto, tenemos muchas horas del día en el verano que la fotosíntesis es bastante baja o cero, ¿ya? Dependiendo, como les explicaba, de la zona y el estado hídrico de las plantas, la fruta tiene, y la planta también, entre 5 a 12 grados más que la temperatura ambiente. El caso del fruto es entre 12 a 14 grados más. Y sobre los 35 grados en las hojas comienzan los daños oxidativos. Las plantas cierran los estomas, ¿cierto? Y hay un problema, hay un montón de problemas y desórdenes en la planta. Como les indicaba anteriormente, esas dos temporadas fueron temporadas de muy alto estrés, se notó en la condición de la fruta y no solamente en los resultados de la fruta de ese año, sino que en los años siguientes. En la temporada siguiente vimos algún efecto sobre las flores. En caso de manzano algo se ve, pero principalmente en otras especies frutales, como el caso de los cerezos, es mucho más importante. El verano, ¿cierto? Con altas temperaturas, la acumulación de reservas, ¿cierto? Se afecta por el estrés de verano, se afecta la diferenciación floral y eh, este cuadro muestra las altas temperaturas que hemos tenido algunas temporadas atrás, sobre todo en los meses de marzo y abril. Cuando nosotros tenemos temporadas con veranos, que en términos de verano con temperaturas relativamente altas, muchas veces tenemos inicios del receso, de la acumulación de frío también un poco baja, ¿ya? El año 2022-23 tuvimos esas temperaturas máximas promedios del mes. O sea, si tenemos 30 grados promedio, significa que tuvimos durante un periodo, durante varios días, temperaturas de 34 grados en la zona centro-sur, ¿ya? La temperatura, posteriormente en el avance del desarrollo de la fruta, la temperatura afecta porque necesitamos saber tener una condición de temperatura baja para que se genere el color en las variedades rojas y las bicolores. Este, este proceso se ve favorecido por noches frías, ¿ya? Y muchas veces nosotros no tenemos noches frías, sobre todo en las cosechas de gala, las que se cosechan a fines de enero, principios de febrero, generalmente tenemos temperaturas altas, por eso es que cuesta mucho tener color en esas variedades, hay que hacer un montón de manejo, y básicamente lo que se está haciendo es cambiar los clones, o sea, generalmente se está yendo a clones de más color, y no tener este inconveniente de no tener color en el periodo previo a cosecha. Y si no tenemos color, no se puede cosechar y mientras se espera, la fruta se madura y eso produce muchos problemas. Y las temperaturas, como otro proceso, afecta la enzima que regula la formación del pigmento rojo y esta enzima se inhibe a temperaturas superiores a 25 grados. Eh, Acumulación de indicador, de algún indicador, es el número de horas con temperaturas bajo 10 grados Celsius. Ojalá tener más de 20 horas, ¿ya? En el periodo previo a la cosecha. Y aquí vemos temporadas, por ejemplo, como la 21-22, donde tenemos una alta acumulación de horas con temperaturas bajo 10 grados, ¿ya? Pero esa alta acumulación partió relativamente tarde, partió marzo, abril, mayo, para las variedades más tardías. Pero en enero, febrero, tenemos acumulaciones bastante bajas. Esto en la misma zona centro-sur, en el mismo lugar, en el mismo huerto, y ustedes se fijan, en el año, la temporada 2023-24, solamente tuvimos 2 horas en enero y febrero con temperaturas bajo 10 grados.
Esta última temporada tuvimos apenas 13 horas. Por lo tanto, normalmente tenemos pocas horas bajo 10 grados, por tanto, en la etapa temprana de madurez de la fruta, ¿no? Para las variedades tempranas, por lo tanto, cuesta mucho que la fruta tome color, por eso la indicación es elegir siempre clones de más color, en forma mucho más fácil de generar color que estar haciendo manejo para generar color. Hay otro indicador que se usa, que es el número de días con más de 5 horas bajo 10 grados Celsius, ¿ya? Y también se destaca esa temporada donde tuvimos bastantes días con más de 5 horas bajo 10 grados Celsius, ¿cierto? Y fue una temporada de muy buen color. Y la temporada 2023, eh, la temporada 22-23 fue una temporada de bajo color y ahí claramente se nota que la acumulación de días con más de 5 horas bajo 10 grados Celsius fue baja. Algunas variedades, eh, especialmente las más tardías, aparte de tener baja temperatura, porque normalmente como maduran más tarde, se cosechan en abril, mayo, tenemos bajas temperaturas bajo 10 grados Celsius, pero necesitan luz. Importante eso porque en el manejo de estas variedades yo puedo tener baja temperatura en la noche, pero sin embargo si tengo la fruta cubierta por hoja, como se ve en esa foto, la fruta no toma color en esa zona adecuadamente. ¿Qué podemos hacer? Podemos meterle luz con cubiertas reflectantes, el Extended, el Color-Up, que se colocan previo a la cosecha para que la fruta vaya tomando color, principalmente en la parte baja del fruto, donde no está llegando directamente el sol, eh, se refleja la luz y colorea en forma bastante eficiente la parte baja del fruto. ¿Qué otros problemas podemos tener en este periodo combinado con temperatura relativamente alta? Si tenemos precipitaciones, tenemos alguna incidencia de enfermedades, como el caso del ojo de buey. Esto ocurre precisamente en variedades tardías como Fuji y Pink Lady, Crispin. Principalmente otoño, estas son variedades que ya se cosechan en abril, por tanto ya estamos en otoño, pasando marzo, y sí tenemos incidencia algunos años de precipitación en este periodo que nos afectan la condición de la fruta. También las precipitaciones producen efectos negativos en este periodo porque en el caso de la variedad Fuji produce chequen y cracking, que son grietas en la piel del fruto, precipitaciones muy abundantes en este periodo producen un agrietamiento muy grande que deteriora la calidad de la fruta y los porcentajes de embalaje disminuyen bastante. Y finalmente estamos llegando ya al otoño, la entrada en receso, en el cual nosotros eh, tenemos que observar las temperaturas durante abril, mayo, ¿cierto? Porque altas temperaturas dificultan una buena entrada en receso, las plantas están activas por más tiempo, no acumulan suficiente reserva, por lo tanto repercuten las necesidades de frío invernal. Y como les había comentado, a menor cantidad de reserva, mayor necesidad de frío invernal para romper el receso y además en muchos casos las yemas no cierran bien las brácteas, ¿ya? Y eso dificulta defenderse de las heladas que ocurren en invierno. Todas las últimas temporadas hemos tenido algunos años de temperaturas bastante altas, particularmente la temporada 2022-23, que tuvimos temperaturas bastante altas durante abril. Este año tuvimos un abril relativamente con temperaturas medias, similar al 2023-24, pero sin embargo mayo fue un mayo bastante cálido, con casi nada de acumulación de frío. Partimos muy mal la acumulación de frío y eso se está notando en algunos huertos hoy día, ¿ya? En la gráfica muestra el descenso de temperatura por quincena en marzo, abril y mayo. El año 2024, el año pasado, tuvimos un descenso bastante importante hacia fines de abril y mayo, y este año tuvimos un descenso moderado, ¿ya? Tuvimos temperaturas relativamente altas en ese periodo, similar al año 2023, ¿ya? Y finalizando un poco el concepto de la aclimatación de la fruta, nosotros tenemos que eh, ordenar el receso invernal, ¿cierto? En un periodo
de dormancia, que es la primera dormancia, que es la paradormancia, cuando la planta se está preparando. No es lo mismo que la planta se empiece a preparar en abril a que se empiece a preparar en mayo, ¿ya? Después tenemos el periodo de plena dormancia, que es la endodormancia, que es la dormancia verdadera, ¿cierto? Donde, en la cual tenemos las temperaturas bajas, la planta está acumulando frío y está formando interiormente la flor. La flor se empieza a formar en las etapas iniciales, la diferenciación en enero-febrero, pero durante todo el invierno se sigue desarrollando para finalmente terminar la formación en septiembre-octubre, cuando ocurre la plena flor. Y la ecodormancia, que es la etapa importante en la cual ya la planta acumuló el frío y está eh, condicionada para seguir brotando en función de las temperaturas. Como les decía, inviernos de alta acumulación de frío, necesita poco calor para brotar. Y una, eh, una cosa importante, muchos de estos parámetros, de esta información que yo les he mostrado, vienen eh, de las investigaciones y recopilación de información que ha hecho el Centro de Pomacia. Ellos hicieron una publicación, que es esta que les estoy mostrando acá, que se llama Clima y Calidad de Manzana, que es el Centro de Pomacia, eh, de la Universidad de Talca. Y aquí están todos los parámetros que yo les he indicado con bastante detalle para que ustedes se acceden a esta publicación, puedan ir eh, tabulando información, puedan ir teniendo información histórica de los huertos y comparando con los resultados productivos, y también anticiparse a algunos eventos climáticos que pueden ser negativos, para poder tomar alguna acción y no llegar al grado que nos pueda afectar la producción de la fruta. Eso es todo. Muchas gracias.